Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento y la publicidad, y es que, como a veces sucede, las cosas no siempre salen como se planean, ¿verdad? Vamos a hablar sobre The Method de Mir y un proyecto publicitario que, para sorpresa de muchos, fue cancelado. Y no fue por una razón obvia que uno podría imaginar. Hay un trasfondo interesante aquí, y creo que les va a fascinar descubrirlo. Así que si les gusta estar al día con las últimas noticias del espectáculo y entender un poco más sobre cómo funcionan estas campañas que vemos a diario, asegúrense de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Vamos a empezar. Todos conocemos a Demet Özdemir, una actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país sino a nivel internacional con su talento y carisma. La hemos visto brillar en series que han sido un éxito rotundo, y su popularidad la convierte en un imán para grandes marcas. Cuando una figura como ella se asocia con una campaña publicitaria, uno espera que sea un rotundo éxito, una explosión de ventas y un derroche de glamour. Sin embargo, el mundo de la publicidad es impredecible y a veces, incluso los planes mejor trazados terminan en un cajón. El proyecto en cuestión era para una reconocida marca de cosméticos, una de esas marcas que todos hemos visto en las tiendas o que quizás usamos en nuestro día a día. Los detalles iniciales eran prometedores, Demet Özdemir como el rostro principal, una campaña visualmente impactante y la promesa de llegar a un público masivo. Imaginen, su rostro en vallas publicitarias, anuncios de televisión, redes sociales, todo listo para impactar. Pero de repente un silencio. La campaña, que se suponía que iba a lanzarse en un momento dado, simplemente desapareció de la agenda. No hubo comunicados oficiales de inmediato, no hubo explicaciones detalladas, lo que, como pueden imaginar, solo aumentó la especulación y la curiosidad. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Las primeras suposiciones apuntaban a lo típico, quizás no alcanzaron las cifras de ventas esperadas en las pruebas, o tal vez hubo un desacuerdo contractual, o incluso algo relacionado con la imagen de la marca o de Demet. Pero la realidad, según lo que se ha podido filtrar y comentar en los círculos de la industria, es un poco más delicada, y tiene que ver con algo que a primera vista, uno no esperaría que fuera un obstáculo tan grande. El motivo principal detrás de la cancelación, o más bien, de la pausa indefinida de este proyecto publicitario, parece estar ligado a una estrategia de marketing de la propia marca de cosméticos que, según los expertos, resultaba ser excesivamente agresiva o, para ser más precisos, demasiado enfocada en un tipo de mensaje que no se alineaba del todo con la imagen pública y el público objetivo que la marca quería proyectar en ese momento específico. A ver, les explico un poco mejor. Las marcas, y especialmente las de cosméticos, cuidan muchísimo la imagen que proyectan. Quieren transmitir belleza, confianza y a veces un toque de aspiracionalidad. En este caso, la campaña que se estaba preparando, según se rumorea, buscaba un enfoque que rompía un poco con lo convencional. No era una campaña tradicional de compra esto y serás más guapo. Iba por un camino más audaz, quizás intentando conectar con un público más joven y rebelde, o promoviendo un concepto de belleza más inclusivo y menos perfecto. Y hasta ahí, todo suena genial, ¿verdad? Innovador, fresco, pero parece que hubo un momento en el que la marca, al ver los resultados de las pruebas o al sopesar el impacto general, se echó para atrás. ¿Por qué? Bueno, aquí es donde entran las complejidades del marketing a gran escala. Resulta que la marca, al mismo tiempo, estaba manejando otras líneas de productos o campañas que tenían un enfoque diametralmente opuesto. Imaginen una marca que vende productos de lujo y elegancia clásica, y de repente lanza una campaña súper juvenil y desenfadada. El riesgo es que los mensajes se contradigan, que el público se confunda, y que al final, ninguna de las campañas logre el impacto deseado. Es como si tuvieras dos personas hablando al mismo tiempo, una muy suave y la otra muy fuerte, y al final, nadie entiende lo que dicen. El riesgo de que la campaña de Demet Özdemir, con su tono innovador y quizás disruptivo, pudiera eclipsar o incluso sabotear otras iniciativas más tradicionales de la misma marca era palpable. Los departamentos de marketing pasan meses, a veces años, construyendo una imagen de marca. No pueden permitirse el lujo de una campaña que, aunque atractiva en sí misma, desvirtúe el mensaje general que quieren comunicar. A veces la visión de un proyecto puede ser brillante, pero si no encaja en el rompecabezas global de la estrategia de la marca, tiene que ser descartada o, en este caso, guardada para un mejor momento o quizás para ser replanteada por completo.
Y aquí es donde entra la figura de Demet Özdemir, que no tiene nada que ver con ser la causa del problema. Al contrario. Su popularidad, su imagen limpia y su conexión con el público la hacían la candidata perfecta para llevar adelante una campaña audaz. El problema no era ella, sino la coherencia de la estrategia de la marca. Las marcas buscan asociarse con celebridades que no solo atraigan público, sino que también refuercen el mensaje que quieren transmitir. Si la marca quería ser vista como clásica y elegante, quizás una campaña muy edgy con Demet podría haber sido contraproducente para ese objetivo. Se habla de que la campaña de Demet Özdemir estaba diseñada para explorar un territorio más moderno, quizás explorando la autoexpresión y la individualidad de una manera muy directa. Esto, en principio, es algo muy positivo y que resuena mucho con las nuevas generaciones de consumidores. Sin embargo, si la marca tenía otras líneas de productos que se dirigían a un público más conservador o que buscaban un tipo de belleza más tradicional, lanzar una campaña tan atrevida podría haber generado un conflicto de identidad para la marca. Es un equilibrio muy delicado el que deben mantener las grandes empresas. Otra posibilidad que se baraja es que, si bien el concepto era bueno, la ejecución o el mensaje específico dentro de la campaña no terminaba de convencer a la alta dirección de la marca. A veces incluso los guiones o los conceptos visuales, una vez plasmados en la práctica, pueden tener matices que no se habían previsto. Quizás había un detalle en el vestuario, en el tipo de música utilizada, o incluso en las frases promocionales que, evaluados en conjunto, no encajaban con la imagen de marca deseada. Lo que sí queda claro es que no se trató de un escándalo personal ni de un problema directo con Demet Özdemir. Ella, como profesional, estaba lista para aportar su talento. El inconveniente radicó en la estrategia corporativa y en la visión a largo plazo de la marca de cosméticos. La decisión de cancelar o posponer un proyecto de esta magnitud debió ser difícil, pero para las grandes empresas, la coherencia de su marca y la minimización de riesgos suelen ser primordiales. Imaginemos el proceso. Se invierte mucho dinero en la preproducción, en el diseño de la campaña, en los contratos. Que algo así se cancele a última hora indica que la preocupación por la imagen de la marca era realmente grande. Es una lección para todos nosotros sobre lo complejo que es el mundo del marketing y la publicidad. No se trata solo de tener una cara bonita o un producto atractivo, sino de cómo se presenta ese producto al mundo y qué mensaje se quiere transmitir. Y es fascinante ver cómo una estrategia puede influir tanto en la decisión de una campaña. Demet Özdemir, con su imagen pulida y su gran poder de convocatoria, es un activo valioso para cualquier marca. Pero si ese activo no encaja en el plan general, por muy bueno que sea el proyecto en sí mismo, la lógica empresarial manda. Es un recordatorio de que detrás de cada anuncio que vemos, hay un mar de decisiones estratégicas, análisis de mercado y a veces, sacrificios para mantener una línea coherente. También hay que considerar que la industria de la moda y la cosmética está en constante cambio. Lo que ayer era vanguardista, hoy puede parecer anticuado o, peor aún, inapropiado. Las marcas deben estar siempre un paso adelante, anticipando las tendencias y adaptándose a los cambios en la opinión pública y en las expectativas de los consumidores. Quizás la campaña, tal como estaba concebida, no reflejaba la dirección futura que la marca quería tomar, o tal vez se dieron cuenta de que el público objetivo al que se dirigían con esa campaña ya estaba siendo atendido por otro canal o producto de la misma marca, y se buscaba evitar la canibalización o la confusión. En resumen, el caso de Demet Özdemir y su proyecto publicitario cancelado nos deja una enseñanza valiosa. A veces las decisiones empresariales, especialmente en el ámbito de la publicidad, van mucho más allá de la celebridad en sí misma. Se trata de la identidad de la marca, de la coherencia estratégica, y de la compleja red de factores que determinan el éxito o el fracaso de una campaña. No siempre es un problema de talento o de atractivo, sino de encaje estratégico. La marca en este caso priorizó mantener su identidad general y evitar posibles conflictos de mensaje, por encima de lanzar una campaña potencialmente exitosa pero que en su análisis, no se alineaba con el panorama completo de su marca. Así que espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre cómo funcionan estas campañas publicitarias. Es un mundo fascinante, ¿verdad? Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir descubriendo los secretos detrás del mundo del espectáculo y la publicidad, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Dejen en los comentarios qué piensan sobre esta situación, si creen que las marcas deberían arriesgarse más o ser más conservadoras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal.
Activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subimos contenido nuevo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.